¿Por qué pensamos como pensamos? La historia invisible detrás de tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas como piensas? ¿Por qué percibes el mundo de una forma determinada mientras otros lo ven de una manera completamente distinta? Detrás de cada pensamiento, de cada juicio, de cada emoción, hay una historia. Una historia que no empezó contigo ni conmigo, sino hace miles de años. Hoy vamos a viajar por esa historia invisible, la del pensamiento humano. Vamos a explorar cómo llegamos a ser lo que somos mentalmente y por qué tu mente no es tan tuya como crees. El primer capítulo, el nacimiento del pensamiento. Imagina el primer ser humano que miró al cielo y se preguntó por qué. No solo vio las estrellas, pensó en ellas. Ese instante marcó el comienzo de la humanidad tal como la conocemos, cuando dejamos de reaccionar y empezamos a reflexionar. En las cavernas, hace más de 40.000 años, ya había símbolos pintados. Manos, animales, figuras abstractas. No eran simples dibujos, eran pensamientos capturados, ideas materializadas. Por primera vez el ser humano pudo sacar lo que tenía dentro y plasmarlo afuera. Y ese gesto, aparentemente simple, cambió todo. Nació la conciencia simbólica. Pensar es crear mundos dentro del mundo. Pero lo curioso es que ese proceso, que sentimos tan íntimo y personal, es producto de millones de años de evolución biológica y miles de años de evolución cultural. Nuestro cerebro, con sus capas reptilianas, mamíferas y racionales, no fue diseñado para entender el universo, sino para sobrevivir en él. Por eso pensamos como pensamos, con miedo, con esperanza, con vesgos, con creatividad. Somos una mezcla de instinto y abstracción, de emoción y lógica. El segundo capítulo es El pensamiento se hace palabra. El siguiente salto fue el lenguaje. Antes del lenguaje pensábamos con sensaciones, pero una vez que apareció la palabra, el pensamiento se volvió compartible. Ya no solo pensábamos, podíamos pensar juntos. Cada palabra que usamos hoy, justicia, amor, verdad, tiene siglos de historia, capas de significado acumuladas por generaciones. No lo notamos, pero cuando hablamos, repetimos ecos de miles de voces pasadas. Los griegos fueron los primeros en tratar de entender el pensamiento en sí. Sócrates preguntaba para despertar la reflexión. Platón imaginó un mundo de ideas perfectas, y Aristóteles sistematizó la lógica, la herramienta que nos enseñó a razonar. Y sin embargo, incluso ellos sabían que el pensamiento no es puro. Aristóteles decía que el alma nunca piensa sin una imagen. Pensamos a través de metáforas, símbolos, experiencias. En realidad no pensamos en hechos, pensamos en historias. El tercer capítulo dice, la edad de las creencias. Con el paso del tiempo el pensamiento humano se unió al poder. La religión, la política, la cultura, todas moldearon la forma en que pensamos. Durante siglos la humanidad pensó dentro de marcos religiosos. El pensamiento no era libre, debía alinearse con lo divino. El por qué se respondía con porque Dios así lo quiso. Pero cada época tiene sus rebeldes. Descartes, en el siglo XVII, se atrevió a dudar de todo. Dijo, pienso, luego existo. Y esa frase cambió para siempre la forma de entender la mente. Por primera vez, el pensamiento se volvió el centro del ser. Ya no éramos hijos de la fe, sino de la razón. Sin embargo, el pensamiento racional también tiene su trampa. Nos hizo creer que la razón es objetiva, cuando en realidad está llena de filtros invisibles, cultura, idioma, educación, emociones. Pensamos con el contexto que nos rodea, no desde un vacío. El cuarto capítulo dice, la era de las máquinas y las ideas. Con la Ilustración y la Revolución Industrial,
la humanidad empezó a ver el pensamiento como una máquina. El cerebro se comparaba con relojes, luego con motores y más tarde con computadoras. Pero, ¿somos realmente máquinas de pensar? O, como decía Nietzsche, pensamos porque la vida nos obliga a justificar lo que sentimos. En el siglo XX, con Freud, Jung y los psicólogos del inconsciente, descubrimos algo perturbador. Gran parte de lo que pensamos no lo pensamos conscientemente. Nuestro pensamiento está lleno de sombras, impulsos, deseos reprimidos, traumas heredados. Y luego llegaron las ideologías, las guerras, los medios de comunicación. Nunca antes el pensamiento humano había sido tan moldeable. De repente lo que pensábamos podía ser programado. Por propaganda, por publicidad, por cultura. Hoy, las redes sociales y los algoritmos son los nuevos arquitectos de la mente colectiva. Ya no pensamos en solitario. Pensamos dentro de ecosistemas digitales que recompensan la emoción rápida sobre la reflexión profunda. El pensamiento se volvió un producto, y nosotros, sus consumidores. Capítulo 5. ¿Pensamos o nos piensan? Aquí viene la gran pregunta. ¿Somos realmente libres al pensar? ¿O, más bien, somos el resultado de miles de influencias invisibles? La neurociencia moderna muestra que muchas decisiones se toman antes de que seamos conscientes de ellas. Tu cerebro ya decidió, y tú solo construyes una justificación lógica después. Lo que llamamos pensar es en gran parte una narrativa posterior, un relato que la mente inventa para sentir que tiene control. Y sin embargo, en esa ilusión de control también hay belleza, porque aunque no podamos dominar todo lo que ocurre dentro de nosotros, sí podemos observarlo. Y ese acto, observar el pensamiento, es donde empieza la libertad. Capítulo 6. La revolución interior. Los sabios orientales ya lo sabían hace miles de años. Mientras Occidente intentaba dominar el pensamiento, Oriente aprendió a silenciarlo. El budismo, el taoísmo, el hinduismo, todos apuntaban a la misma verdad. No somos nuestros pensamientos, son nubes pasajeras en el cielo de la conciencia. El mindfulness, hoy tan popular, no es una moda nueva, es el recordatorio de una sabiduría antigua, que el pensamiento debe ser visto, no creído ciegamente, que detrás del ruido mental hay un espacio de calma y que solo desde ahí podemos pensar con claridad. Pensar no es solo razonar, pensar también es sentir, imaginar, dudar, crear, desaprender. Y cuando observamos cómo pensamos, descubrimos algo más grande, que cada pensamiento es una ventana al alma colectiva de la humanidad. Capítulo 7. El pensamiento como espejo del mundo. Nuestro pensamiento no solo describe la realidad, la crea. Einstein decía, el mundo que hemos creado es producto de nuestro pensamiento, no puede ser cambiado sin cambiar la forma en que pensamos. Cada avance, cada revolución, cada guerra y cada poema nacieron primero en la mente de alguien. El pensamiento es el origen de todo lo que existe en la civilización humana, y sin embargo sigue siendo un misterio sin dueño, una corriente que nos atraviesa, pero que no controlamos del todo. Quizás pensar como pensamos no sea un error, sino una etapa evolutiva de la conciencia que aún está aprendiendo a conocerse a sí misma. Y tú, yo, todos nosotros somos parte de ese proceso. Somos el puente entre el pensamiento instintivo del pasado y el pensamiento consciente del futuro. Capítulo 8. Conclusión. La invitación a pensarte. Entonces, ¿por qué pensamos como pensamos? Porque somos historia viva. Cada pensamiento que cruza tu mente es un eco de millones de años de evolución, de culturas, de lenguas, de miedos y sueños compartidos. Pensamos como pensamos porque somos humanos, y ser humano es estar en constante diálogo con lo invisible. Pero ahora que lo sabes,
tienes una elección: seguir pensando en automático o empezar a observar tus pensamientos, no para juzgarlos, sino para entenderlos, porque al entender cómo piensas, comienzas a entender quién eres. Si este video te hizo pensar, aunque sea un poco diferente, te invito a suscribirte y a compartirlo con alguien que también se haya hecho esta pregunta: ¿por qué pensamos como pensamos? Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué crees tú? ¿Somos dueños de nuestros pensamientos o solo pasajeros dentro de ellos? Gracias por escuchar. Y recuerda, no creas todo lo que piensas, pero piensa en todo lo que crees.